Pues como veis, nuevo proyectito y me viene al pelo para contaros la temática de este vídeo de cómo prevenir plagas de caracoles en nuestros acuarios. Si recordáis, era nuestro pequeño acuario urna 30F de Guio, pues unos 6 litros reales no llega con este nuevo montaje. Y como además se puede apreciar, está en pleno proceso de maduración, como delata ese agua ligeramente blanquecina, aunque he utilizado agua de este acuario de aquí y del otro que tengo al otro lado. La primera pregunta, aprovechando lo que voy a hacer, que también lo vais a entender a lo largo de este vídeo, sencillamente pues quiero tener gambas, ¿vale? Por el volumen que tenemos, pero es ¿por qué surgen o de dónde provienen las plagas de caracoles? Hay muchas formas, pero las principales suelen ser el agua. En este caso, si cojo agua de un acuario que ya tengo plaga, en este caso dejaré imagen de micro caracol, de este no sé cómo definirlo, que hace plaguita, pues es probable que lo pase y no me dé cuenta por mucho cuidado que tengo. Por eso es importante usar aguas pretratadas, y otra cosa luego es el ciclado del acuario. Si tenemos varios acuarios es posible que mezclemos o pasemos de uno a otro. Y la otra forma más común suele ser cuando intercambiamos o compramos plantas, que en este caso también he completado el proyecto con plantas de los otros acuarios que tengo. Por tanto, es muy probable que, por mucho cuidado que haya tenido, me quede un solo de estos caracoles y eso ya pues me puede hacer esa plaguita, que en este caso ya os contaré que se puede controlar fácilmente, pero bueno, imaginaros que tuviéramos diferentes plagas de diferentes caracoles y ahí es un poco donde quiero enfocar este vídeo. Para el primer caso, el tema de las plantas, como os he dicho, para este último caso, para el tema de las plantas, pues bueno, cuando compréis de sitios que no conozcáis o traigáis de fuera, otro pequeño truco pues sería tratar o lavar ligeramente con agua con 1% de lejía o lejía muy diluida durante unos poquitos minutos, porque si nos pasamos dañaremos la integridad de las plantas y se resentirán, pero es una forma también de quitar ciertos huevos de caracoles, ciertos caracoles o algunas otras plagas si os sirve de consejo. Dicho esto, pues los consejos principales que os puedo dar para evitar plagas de caracoles. El primero es un control natural y eso se consigue no sobrealimentando los acuarios. Igual que sucede con el tema de muchas algas, los desequilibrios, etc, etc. Si tenemos plagas de caracoles y tienen alimentación en exceso, van a aprovecharlo, van a estar sanos, van a crecer y se van a multiplicar, se van a reproducir sin control alguno. Entonces, si llegamos a tener esos caracoles, pues no sobrealimentando, porque los animales no molestan, hacen su función biológica en el acuario. El problema, repito, es cuando se nos va de madre porque tenemos demasiada sobrepoblación. El segundo sería un método más físico, en este caso es lo que son las trampas. Hay un montón de recomendaciones, pero bueno, si, como he dicho, controlamos sobre alimentación o entendemos de dónde vienen, porque al final el tema de la trampa, siempre que nos queda alguno, si no cambiamos los hábitos y seguimos sobrealimentando, pues seguiremos con el mismo problema, pero bueno, esto es opinión personal. El tercer caso pues sería un control más biológico de la población de caracoles, y esto pues se me ocurren dos formas principales. Una es la de matar moscas a cañonazos, como bien sabéis, pues eso, utilizar otros caracoles que comen caracoles, el famoso o conocido caso del caracol Elena o caracol asesino, pero al final igualmente hay que controlar también su población. De hecho, si no sobrealimentamos y controlamos la primera población, también se controla en este caso la segunda. Pero bueno, repito, es una forma de entender el control biológico, pero bueno, otra cosa es que te guste tener caracoles Elena en tus proyectos, en mi punto de vista. E igualmente, otro ejemplo más claro, lo utilizo yo en 1500 litros porque son peces que necesitan mucho espacio, pero hay ciertos peces que también base de su dieta es alimentación con caracoles, y en este caso pues no se me ocurre un mejor ejemplo que las botias payaso o los peces botia, que por ejemplo en 1500 litros pues tengo tuberculatas que puse yo adrede, porque no olvidemos que a veces los caracoles también tienen su función. En este caso en el 500 es remover el sustrato, que hay una capa mucho más gruesa que aquí evidentemente que en este proyecto, oxigenar, que no se compacte esa arena de sílice,
Y además, pues las botias me mantienen a raya esa población, que repito, caracol que está puesto adrede porque tiene su función biológica dentro del propio acuario. Y ya pues finalmente tendríamos los métodos químicos. Aquí es donde entra en juego este botecito, sulfato de cobre, que ahora hablaremos. Pero bueno, antes de este, que es el que yo voy a utilizar sencillamente porque lo tengo en casa, que es el mismo que utilizo para preparar mis abonos, cosa importante que ahora veremos. Pero bueno, está el famoso Lomper. El Lomper es un tratamiento que tiene una base farmacéutica, por así decirlo, de mebendazol. Es un compuesto, incluso con otros excipientes, etc, etc. Pero básicamente es un compuesto que en verdad es delicado, hay que tener mucho cuidado con la dosis, y también pues puede afectar a otros miembros o seres vivos, sobre todo invertebrados, de los acuarios. Y cuidado, que el uso de cobre también, ¿vale? Aquí donde un poco la diferencia. Y aquí donde va un poquito, pues vamos a usar cobre. Cobre que además para las gambitas es peligroso, sí, igual que los caracoles, sobre todo que los caracoles son mucho más sensibles. En este caso se va a utilizar a una concentración entre 3 a 5 miligramos por litro. Pero no olvidemos que muchos de los abonos que utilizamos, fijaros aquí, este es muy famoso, si nos venimos a la formulación, no sé si lo podréis ver ahí, y si nos dejaré un detallito ahí, cobre 0,06%, es decir que muchos abonos también contienen cobre y sin embargo son compatibles sobre todo con las neocaridinas, porque la concentración que vamos a usar aquí es muchísimo mayor que la que pueda haber en un abono comercial, o igualmente en este, que es el que yo me preparo, y este, como digo, es parte del stock que yo utilizo para fabricar mi propio abono. Lo dicho, si decidimos usar este compuesto, repito, la dosis es 3 a 5 miligramos por litro, dejaremos unos pocos días y lo ideal es lo que voy a hacer aquí. Acuario recién montado, para si quedase algún huevo de caracol en alguna de las hojas de las plantas o hubiera pasado alguno de esos pequeños caracoles, en este caso el que tengo yo plaga, a este proyecto, sencillamente eliminarlo. Si fuéramos a tratar otro acuario, de todas formas, y aunque con perjuicio de las gambas, sobre todo neocaridinas, porque las caridinas son mucho más sensibles, cuidado ahí en este caso, pero incluso con las neocaridinas pues lo recomendable sería sacar peces y sacar gambas antes de hacer esos tratamientos, ya sea este compuesto o el que hemos dicho antes del Lomper. Dicho esto, espero que os haya gustado pues este vídeo, que si tenéis ese problema. Como digo, hay muchas formas, como veis, mucho más económicas, incluso aunque este compuesto es bastante económico, de no tener caracoles, partiendo por el control de alimentación y entendiendo que los caracoles tienen también su función en el acuario. El problema, repito, es las plagas y muchas veces somos culpables por sobrealimentación nosotros mismos. Y además pues iremos viendo si funciona, lo pasaré luego pues a otro de los proyectos, este que tengo aquí al lado, y yo lo iré contando los resultados para bien o para mal en siguientes o sucesivos vídeos, estado y evolución de los proyectos en el canal. Dicho esto, espero os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo, sobre todo que veáis que hay muchos remedios para combatir las plagas de caracoles. Y ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, también tenemos la función miembros de canal, pero aquí lo importante siempre ha sido, es y será aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado. ¡Hasta luego, amigos!